Joseph Beuys y el nazismo, ¿una relación incómoda? Parecería que la frase «todo hombre es artista» atribuida a Joseph Beuys implica una filosofía alejada de cualquier pensamiento totalitario. Parecería también que un arte derivado de este tipo de afirmación sería unificador, pues si todo hombre es artista, entonces no sería posible discriminar entre quién es y quién no es artista, lográndose de esta manera que la humanidad entera se hallara integrada en un campo creador. Nos podrían decir que lo dicho por Joseph Beuys se opone al poder, que surge como una protesta contra el totalitarismo de una estética, es así, de corte fascista y dictatorial, como aquella derivada de los movimientos vanguardistas. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido con el futurismo y su asociación con el fascismo. Ocurre lo contrario. La enunciación de Beuys se deriva de una concepción estética de corte absolutista y destructora de la individualidad. Implica un sistema de pensamiento estético basado en premisas falsas, con antecedentes en el antisemitismo y en ideologías tales como el nacionalsocialismo y los socialismos autoritarios. Todo esto sumado al sectarismo y racismo del ocultista Rudolf Steiner, del que Beuys se apropió para dar forma a su idea del todo es. Para explicarlo mejor, retrocedamos brevemente hacia el romanticismo. El romanticismo fue una reacción de rechazo al racionalismo. Los románticos tenían como punto central de su pensamiento la idea de un paraíso perdido. ¿Qué significaba esto? Que en algún momento de la historia humana perdimos la inocencia, habiendo dejado de lado la belleza natural y primaria, habiéndonos transformado entonces en seres impuros. El romanticismo buscaba recuperar ese paraíso perdido. Es así una tendencia basada en el yo siento que había promulgado Rousseau en 1762 y que se oponía al yo pienso de Descartes. Es el sentimiento el que domina las acciones humanas y el que determina la estética romántica. Este predominio del instinto tendría efectos posteriormente en el nacionalismo europeo, pues el romanticismo fue también un movimiento comprometido con las causas políticas. Romanticismo y nacionalismo estaban íntimamente relacionados, ya que el nacionalismo prodigaba, como lo hace hasta hoy, un retorno a los orígenes, un retomar lo propio, la recuperación de la identidad y del sentimiento nacional, entre otras cosas. Ya durante el romanticismo tardío, Richard Wagner reivindicó elementos del folclore, incluyéndolos en sus óperas, como signo de recuperación de lo esencial y en este sentido también de lo nacional. Retomó elementos de la cultura germana y del nacionalismo europeo, el cual él mismo prodigaba con acentuado antisemitismo. En su ensayo Religión y Arte de 1881 decía lo siguiente: considero a la raza judía el enemigo nato de la humanidad y de todo lo que ella tiene de noble. Nosotros los alemanes caeremos ante ellos sin remedio y quizá yo sea el último alemán que sabe cómo alzarse en su condición de individuo amante del arte contra el judaísmo que ya está adueñándose de todo. El romanticismo, al ser una tendencia que buscaba integrar lo natural y el arte, ya mostraba indicios de integrar al arte con la vida, una temática que la retomarían posteriormente los dadaístas y los movimientos de la contracultura de los 60s y 70s. Rasgos nacientes de esta relación arte-vida la encontramos en Richard Wagner, específicamente en su propuesta denominada la obra de arte total. En los ensayos Ópera y Drama y el arte del futuro, él planteó las bases para una estética en teoría integradora, que daría forma al así denominado drama musical. Esto implicaba situar a la ópera en un lugar superior. Todas las artes, la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura eran deudoras de ella. Se trataba de un sistema piramidal en el que el compositor era una especie de Dios. Además, la obra de arte total implicaba la imposición de una estética nacionalista. En lo posterior y no sin fundamento, Hitler usaría las óperas wagnerianas como una forma de reivindicar lo nacional, lo ario puro, el folclore y el sentido de lo cultural primigenio, obviamente retomando lo romántico. Las bases del romanticismo se mantuvieron durante el nazismo, pero con ciertas modificaciones. En vez del genio romántico se hablaba del genio alemán. En vez de una búsqueda por lo primigenio, se propuso una búsqueda
de lo primigenio nacional y racial. El concepto del genio alemán era una idea nacionalista de la época que posteriormente fue también utilizada por Joseph Beuys. El nazismo es la epítome del irracionalismo romántico. Es el romanticismo transformado, metamorfoseado. Está aliado con formas sectarias de ocultismo y llega a auspiciar ideas como, por ejemplo, aquella de que la raza puede ser mejorada con el tiempo. Estos son los antecedentes de la propuesta estética de Joseph Beuys. Beuys es visto como uno de los artistas más influyentes de la vanguardia en la Europa de los 70s y 80s. Se dice que aportó mucho al arte alemán y europeo. Pero, ¿cómo surge Joseph Beuys? Un elemento fundamental para entenderlo es el mito. Beuys cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando piloteaba un bombardero de la Luftwaffe, fue derribado en territorio de Crimea. Habría sido entonces rescatado y salvado por nómadas tártaros de la zona, quienes le protegieron con fieltro y grasa. Supuestamente este hecho es revelador para Beuys y es lo que lo convoca a crear. Dice haber sentido un renacer. Entonces su historia empieza a reescribirse. Beuys, nacido en 1921, se había interesado por la política desde joven, habiendo sido miembro de las Juventudes Hitlerianas creadas en el año 1926, cuando él tenía apenas 5 años. Perteneció también al ejército alemán y participó de manera comprometida y voluntaria durante la guerra. Concluida la guerra, Beuys retoma las temáticas políticas, defiende siempre lo alemán, propone el nacionalismo y aunque plantea la democracia directa, lo hace dando un rumbo absolutista a este concepto. Beuys se oponía al parlamentarismo, se oponía al gobierno y estaba en contra de los partidos. Entonces la propuesta de Beuys de que todo hombre es artista tenía un antecedente en la historia del romanticismo en el arte alemán y más precisamente en la obra de arte total de Wagner. En el caso de Beuys, los conceptos de arte ampliado y escultura social son una metáfora de la obra de arte total. Esta tendencia a un idealismo místico que a Beuys le lleva a creer en la posibilidad de un arte total proviene de las doctrinas de la raza superior, de los mitos arios y además del filosofismo de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, una secta religiosa que combinaba elementos del hinduismo, el zoroastrismo, el cristianismo esotérico y la teosofía. Decía Rudolf Steiner en el año 1905, escúchenlo: nosotros, los alemanes, estamos entre las grandes razas de la humanidad que han poblado la tierra. Desde que los atlantes empezaron a desaparecer, la gran raza aria ha sido la dominante en el planeta. Beuys retoma el pensamiento de Steiner tratando de darle un giro estético, enmarcando la creación artística dentro de un ámbito de marginalidad intelectual, sinónimo del escapismo heredado del romanticismo. Y si bien él planteaba poner las obras en libertad, por otro lado promovía la institucionalización del arte en el contexto académico, imbuyéndolo de misticismo, de nacionalismo y de un radicalismo pseudoecologista que más lo hacía parecerse a una religión. Al respecto, hay que anotar que Beuys concibe a la acción del artista como un rito de iniciación y no exactamente como un proceso de creación del fenómeno puramente estético. En marzo de 1974, Beuys realiza un performance en Nueva York en la galería René Bloch, denominado Coyote I Like America and America Likes Me. Él llega directamente desde Alemania y es envuelto con fieltro. Es entonces conducido en ambulancia desde el aeropuerto a la galería, donde convivirá con un coyote salvaje por un periodo de 3 días. En este tiempo, Beuys realiza varios rituales interactuando con el animal de diversas formas. Por ejemplo, rompe un periódico, lo coloca en el piso y el animal eventualmente orina en él. Beuys había sido envuelto en fieltro, ya que este material tenía para él un significado místico derivado de aquel suceso durante la guerra cuando fue rescatado y envuelto en este material para protegerlo. Pero hoy sabemos que dichos sucesos, la caída del avión y su rescate en Crimea, nunca ocurrieron como él los contó. El avión no fue derribado, sino que cayó por volar muy bajo. Beuys no era piloto, sino el operador de radio. Y según él mismo lo cuenta en una carta que se descubrió y que data del año 1944, quienes lo rescataron no fueron nómadas tártaros, sino obreros rusos.
Pero profundicemos un poco en coyote. La palabra coyote se deriva del dialecto de los nahuatl, coyotl. Es un animal característico de Norte y Centroamérica, pariente cercano del lobo. Durante el romanticismo europeo se escribieron historias de seres que se caracterizaban por sus metamorfosis y por tener dos personalidades. Frankenstein es un monstruo, pero a su vez es dócil e inteligente. Drácula se alimenta de sangre, pero a su vez es un hombre culto, sensible y perdido en el amor. La historia del hombre lobo no se escribe durante el romanticismo alemán, sino más tarde en el año 1941, pero sigue el esquema de la duplicidad del personaje y tiene los elementos del estilo romántico. Es un personaje mítico, heredado de la mitología griega y de los relatos medievales. En la acción de Boyce, denominada Coyote, vemos una interacción entre el animal y el hombre. Una interpretación de este performance nos dice que el coyote, al aullar durante su interacción con Boyce, nos muestra la violenta colisión entre culturas. Boyce dijo al respecto que con esta acción quería mostrar la historia de la persecución de los indios norteamericanos, además de la relación completa entre Estados Unidos y Europa. Es decir, cuando utiliza un coyote para su acción, lo hace bajo un justificativo supuestamente ideológico y de crítica a la sociedad norteamericana. Sin embargo, ¿qué está realmente detrás de su propuesta? Boyce, envuelto en fieltro, se encierra con el coyote pariente del lobo, animal conocido por los europeos y que culturalmente tiene una significación. No utiliza un lobo, aunque existen lobos en Norteamérica, porque quiere aproximarse más a lo esencial de la cultura de esta zona del mundo y porque este animal lo conecta con su propia cultura. Saca al animal de su entorno natural y lo somete a un trato humano. Pretende convivir con él, proponiéndole diversos tipos de situaciones, algunas conocidas para el animal, como la alimentación o el orine, otras desconocidas, como enfrentarse a pedazos de fieltro y a un ser humano envuelto en este material, algo que sería inaudito en la naturaleza salvaje. El mito de Boyce de haber sido rescatado en Crimea parece resurgir en esta acción. Tenemos varias imágenes, por ejemplo, la del avión en la que es llevado el artista. En esta reproducción del mito, un avión nuevamente hace su aparición, tal como Boyce sostenía que ocurrió durante la guerra, con la salvedad de que en esta ocasión no había una guerra y por lo tanto no era necesario derribar el avión. Lo importante era crear la semblanza del mito y dejarla de manifiesto ante el público. Se trataba además de transmitir la idea de que el arte era en esencia una forma de conectarse con lo natural, rememorando así la creencia romántica en lo natural primigenio. Según los esoteristas, solamente la conexión con la naturaleza puede proporcionarnos los verdaderos valores éticos y estéticos. Boyce era un ferviente seguidor de estos preceptos y es por ello que en Coyote pretende hacer el papel de un intermediario entre la cultura nativa y la cultura americana anglosajona, colocándose en el plano de una especie de chamán, un facilitador del mensaje entre ambas culturas. En vez de ser un hombre lobo, pasa a ser un hombre coyote. Por lo menos trata de hacerlo al internarse con este animal por 3 días en un espacio reducido y pretendiendo convivir con él. No sabemos si logra esta metamorfosis, pero sí sabemos que por detrás de su accionar está latente toda una concepción del mundo derivada del romanticismo, el teosofismo antroposófico y el nazismo. La relación de Boyce con el nazismo siempre estuvo latente y es manifiesta en Coyote, un evento contradictorio pero clarificador respecto de las propias creencias de Boyce sobre el arte y su relación con el hombre. Al parecer, sus creencias ocultistas, su conexión con los argumentos de Steiner y otros, fueron los que le llevaron a dar forma a una doctrina estético-animista, cuyo eje fundamental radicaba en la creencia de que el arte cura, de que el arte es el eje de la política, de que el artista es un místico y de que la naturaleza permite al arte cumplir con una misión cósmica. Este año se conmemoran los 100 años del nacimiento de Joseph Boyce. Espero que te haya gustado este video. Dale like, comenta, comparte y si eres nuevo en este canal, suscríbete. Mi nombre es Damián Toro. Nos vemos la próxima. Chao.